Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta tercera jornada del Congreso Online de Fertilidad. En esta oportunidad nos acompaña una tremenda expositora, estamos súper felices de poder contar con ella. Afortunadamente el tiempo, el clima y las energías nos permitieron que ella pudiese estar en directo con nosotras. Ella es María Paz Enríquez. María Paz Enríquez es doctora, cirujana especialista en obstetricia y ginecóloga de la Universidad de Chile. Tiene un enfoque integrativo en la salud de la mujer, lo cual en este congreso es fundamental porque estamos abarcando todas las aristas para poder ayudar en este proceso. Formada en salud microbiana y diplomada del parto humanizado. El tema que hoy día nos va a acompañar va a ser: las bacterias tienen algo más que decir, microbiota y fertilidad, un tema tan relevante y que hoy en día es fundamental que estemos conversando. Bienvenida María Paz Enríquez a este congreso. Muchas gracias, Marce. Estoy muy contenta de poder estar aquí hoy compartiendo este tema que me encanta. Así que bueno, vamos a partir. Vamos a ver qué nos tienen que decir las bacterias sobre fertilidad, ¿ya? Vamos a ver bien qué nos pueden decir. Entonces, en esta charla hoy día vamos a ver qué es la microbiota, vamos a definirla, ¿cierto? Vamos a ver la diferencia entre una microbiota vaginal, una microbiota endometrial y otros tipos de microbiota. ¿Qué cambios tiene esta microbiota en la mujer a lo largo de su ciclo vital, ¿cierto? Y qué factores pueden influir en esta. Y vamos a ver qué aspectos fundamentales tienen las bacterias, qué roles cumplen estas bacterias en la fertilidad y en la salud reproductiva de la mujer, ¿ya? Y cómo podemos optimizar nuestra microbiota para favorecer nuestra fertilidad. Vamos. Bueno, ¿cómo se define microbiota? Es un término que se ha estado utilizando muchísimo en estos últimos 10 años. Antes se le llamaba flora intestinal, flora bucal, flora de los distintos tipos, depende de dónde se encontraran las bacterias. Hoy en día se le conoce como microbiota al conjunto de microorganismos, ¿cierto? Virus, bacterias, protozoos, arqueas, hongos, levaduras, que habitan en nuestro organismo, ¿ya? Hay distintos nichos o ecosistemas donde habitan estos microbiotas, ¿ya? Están los distintos tipos, la mucosa oral, mucosa digestiva, que es la que más conocemos, ¿cierto? El tracto gastrointestinal, la microbiota asociada al tracto gastrointestinal. Está también la mucosa respiratoria con su microbiota, la mucosa vaginal, el endometrio y la piel. ¿Y qué características tiene esta microbiota? Es un gran ecosistema, ¿cierto? Donde se ejercen las características de cooperativismo. Hay una simbiosis, ¿ya? Se dice que es un ecosistema, donde cada especie va colaborando con la otra especie. Nosotros necesitamos de estas bacterias y de estos microorganismos para subsistir, ¿ya? Y de aquí surge la teoría del holobionte, ¿ya? Donde existe este organismo completo, que es el ser humano, ¿cierto?, que necesita estas bacterias para subsistir. Hay una simbiosis y hay una coevolución. Esta teoría fue acuñada por Lynn Margulis en 1991 y es muy importante porque establece que este cooperativismo es lo que permitiría la evolución, a diferencia de lo que explicaba más la teoría darwinista, ¿cierto?, que era a través de la competencia, ¿no?, que había esta cierta competencia y que por selección uno iba evolucionando. Lynn Margulis establece que es a través de este cooperativismo, esta simbiosis, ¿cierto?, que podemos subsistir. Entonces es muy interesante y me apasiona este tema por eso. Bueno, otra característica muy importante sobre la microbiota es que es dinámica, ¿ya? Sobre todo en la mujer, ¿ya? Sabemos que cambia a lo largo de todo nuestro ciclo vital e incluso a través del ciclo lunar, ¿ya? Como vamos a ver, que es el ciclo hormonal. Y también van a influir diversos factores genéticos y ambientales, como alimentación, fármacos, etcétera, que vamos a ver con mayor detalle. ¿Y qué es lo que es el microbioma? Que es otro concepto que también se escucha bastante. Es lo mismo que microbiota, pero incluye a todos los genes, a la genómica, en el fondo, de todas estas bacterias, virus, microorganismos intracelulares, hongos, ¿ya? Esa es la única diferencia. Bueno, aquí tenemos a la gran protagonista,
de esta charla, la microbiota vaginal, que está compuesta principalmente por los lactobacillus. Ellos son los principales, ¿ya? La gran particularidad que tiene la microbiota vaginal, a diferencia de la microbiota intestinal, es que necesita que haya una baja variabilidad interespecie. Es decir, lo más importante es que haya predominancia de lactobacillus para mantenerse en eubiosis, que ahí vamos a ver, ya que es lo contrario a disbiosis, que es cuando está alterada, ¿ya? Y estos lactobacillus, ¿por qué son tan importantes? Porque son los que mantienen la homeostasis, el equilibrio, ¿cierto?, en este microambiente de la vagina a través de la producción del ácido láctico. Ahí vamos a ver cómo se produce. Son bacterias aeróbicas que se tiñen positivo con la tinción de Gram y pertenecen al filum de los Firmicutes. Ya estos son los distintos filum que hay. Principalmente 3 a nivel vaginal, 4 a nivel intestinal, y acá podemos ver que están los lactobacillus, ¿ya? Que pertenecen al filum Firmicutes. En la microbiota intestinal cobran más importancia los bacteroidetes, también las actinobacterias y también las proteobacterias. Bueno, sigamos viendo estos lactobacilos. Ellos son los que mantienen entonces la inmunidad innata, que se llama, que es la primera barrera con la cual se enfrentan los microorganismos en nuestro cuerpo, ¿ya? Ellos protegen la mucosa vaginal a través de mantener un pH vaginal bajo, ¿ya? En general tiene que ser menor a 4,5. Se describe que entre 3,8 y 4,4 es aceptable, ¿ya? Y este pH se mantiene bajo gracias al ácido láctico, ¿ya? Y además protegen a la mucosa vaginal, inhibiendo la adherencia de bacterias u hongos patógenos a las células epiteliales vaginales, porque mantienen como una capita, ¿ya? Una capita, y entonces impiden de forma mecánica que se adhieran otros patógenos. También producen sustancias antimicrobianas, ¿ya? El mismo ácido láctico actúa como sustancia antimicrobiana. También producen el peróxido de hidrógeno, que también es conocido como agua oxigenada, ¿cierto? Y algunas bacteriocinas que se ha visto su efecto in vitro y algunos biosurfactantes. También protegen al competir por receptores, ¿ya? Y bueno, esto era lo que les decía, que a diferencia de la mucosa, o sea, de la microbiota intestinal, la microbiota vaginal es muy importante que tenga una baja diversidad, ya que hay una predominancia de lactobacilos. Eso es lo que mantiene el equilibrio o eubiosis, que se llama. Y que es cíclica, tanto en el ciclo menstrual como a través de las distintas etapas de la vida de la mujer. Aquí en este esquema podemos ver cómo, gracias al estrógeno, que es la hormona más importante, ¿cierto?, de las mujeres, que viene de los ovarios, ¿cierto?, se produce del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, va a ayudar a que las células epiteliales de acá, de la mucosa vaginal, vayan madurando, ¿ya? Y esto hace que aumente el glicógeno, y este glicógeno, al ser fermentado por las bacterias, los lactobacilos, van a poder producir el ácido láctico, ¿ya? Y este ácido láctico es el que mantiene todo este equilibrio. Es súper importante, ¿ya? Aquí se ven los otros mecanismos de defensa, el peróxido de hidrógeno, las bacteriocinas, la adherencia, y también los lactobacilos a través del ácido láctico permiten la autofagia, es decir, las células epiteliales que se vayan comiendo a sí mismas, y esto también genera un equilibrio. Acá podemos ver cómo va variando, ¿cierto?, la concentración de hormonas en la mujer a medida que avanza en su ciclo vital. Tenemos la niña prepúber, que todavía no se activa este eje hipotálamo, hipófisis, ovario, donde hay una microbiota más polimicrobiana, ya no es predominante en lactobacilos. Y esto está dado por la baja concentración de estrógenos principalmente. Luego, cuando ya ocurre la menarquia, ¿cierto?, la primera menstruación, y se activa este reloj, este hipotálamo, hipófisis, ovario, este eje, la mujer adulta comienza a producir estrógenos y hay una microbiota dominada por lactobacilos, hay una menor diversidad, ¿ya? Y luego
para después de la menopausia, ¿cierto? Más de un año sin menstruación, vuelve a bajar el estrógeno y de nuevo hay una predominancia de distintas bacterias y no hay una predominancia de lactobacilos, ¿cierto? Dentro de la etapa de la mujer adulta está la ciclicidad del ciclo menstrual, ¿cierto? Que donde hay mayor predominancia lactobacillus es cuando el estrógeno está más alto, y eso es en la primera fase de nuestro ciclo menstrual, versus en la segunda fase de nuestro ciclo menstrual. Hay dos picos de estrógeno, ¿cierto? El principal es cuando se produce la ovulación, ¿cierto? Que hay un pic de estrógeno y secundario a eso se produce el pic de LH y la ovulación, y luego hay un pequeño pic en la fase secretora. La fase menstrual es donde está más bajo el estrógeno, por lo tanto hay una microbiota que es más polimicrobiana y no hay tanta dominancia de lactobacillus. Y en la gestación tenemos el pic de estrógenos, la mujer tiene así las concentraciones más altas de estrógeno que puede tener, por lo tanto ahí sí hay una predominancia de lactobacilos. Y vamos a ver lo importante que es. Aquí podemos ver a nivel de la histología, podemos ver, estos son los tejidos de la vagina mirados con un microscopio. Se ve que a mayor predominancia de estrógenos, que esto ocurre en las bebés recién nacidas, por el efecto que pasa a través de la placenta del estradiol materno, ¿cierto? Hay un exceso de estrógeno que dura poquitos días, dura menos de un mes, ¿cierto? Y aquí hay un epitelio más grueso, por lo tanto se produce más glicógeno y hay un pH más ácido. Después ya eso vuelve a lo basal hasta la pubertad, que comienza a aumentar el estrógeno, ¿cierto? Y acá hay una microbiota más mixta, para ya luego, después de la menarquia, aumentar el estrógeno y producirse una predominancia lactobacillus, aquí y en la gestación, que es el pic de estrógeno, ¿cierto? Para ya después volver a bajar en la menopausia. Entonces, esto es muy importante, la microbiota vaginal es cíclica. Tenemos esta clasificación, que es la más usada, que divide en 5 subtipos de comunidades bacterianas vaginales, Community State Type, eso quiere decir CST, donde hay 4 que están dominadas por los lactobacilos, ¿ya? Crispatus, Gasseri, Iners y Jenseni, y hay una que está caracterizada por una baja concentración de lactobacilos, ¿ya? Este fue un estudio que hizo Ravel en 396 mujeres, donde se evaluaron 4 grupos étnicos en Estados Unidos, y cada subtipo corresponde a una etnia diferente. Tenemos el subtipo 1, que es el predominante con Lactobacillus crispatus, ¿ya? Aquí es donde hay mayor producción de ácido láctico y es la más estable. Y así van disminuyendo a medida que baja la flechita, ¿ya? Pero no están ordenados por número. Acá está el 1, 2 y acá está el 5, si se fijan, ¿ya? Y las más inestables y las más polimicrobianas y menor prevalencia lactobacillus son las 4, 4A y 4B, donde hay predominancia de bacterias anaerobias y acá en este caso Gardnerella. Y hay menor producción de ácido láctico. Por lo tanto, hay mayor transmisión y riesgo de adquisición de infecciones de transmisión sexual. Veamos qué aspectos fundamentales cumplen las bacterias en la fertilidad y la salud reproductiva, ya que estamos en este Congreso de Fertilidad. Sabemos que, ya lo han visto en estos días, que la población chilena es afectada hasta un 15% de infertilidad en la edad reproductiva, ¿ya? Clásicamente se describen como 30-30-30, origen femenino, masculino, mixto, y 10% origen desconocido, que eso puede aumentar hasta un 30%, ya el origen desconocido o idiopático de la infertilidad. Antiguamente se creía que la cavidad uterina era estéril, ya que el cervix, que es el cuello del útero, tenía un tapón mucoso que no dejaba pasar bacterias para arriba. Hoy en día se sabe que eso no es así, que hay un continuum y hay un degradé en el fondo, un gradiente de bacterias que va avanzando hacia arriba, cada vez menos bacterias, pero mayor diversidad, ¿ya? Entonces, en el tracto reproductivo, la cavidad uterina ya no sería estéril y es un sistema abierto. Esto se ha visto en varios estudios.
¿ya? Y lo importante es que la abundancia bacteriana va disminuyendo y la diversidad bacteriana va aumentando, desde la vagina hasta los ovarios, ¿ya? Y es conocida como una microbiota de baja biomasa, porque es poquita en cantidad. Y la presencia de bacterias patógenas, como estas que son anaerobias principalmente, en el endometrio, con una baja concentración de lactobacillus, se asocia al deterioro de la función reproductiva. Esto es clave, ¿ya? Entonces, tenemos que la alteración de la microbiota endometrial debe considerarse como una posible causa en el fallo de la implantación y o la pérdida del embarazo, ¿ya? Hasta un 30% de las mujeres con infertilidad tienen una disbiosis endometrial. Entonces, en esta infertilidad de causa desconocida, que es hasta el 30%, en las técnicas de reproducción asistida, muchas parejas van a requerir múltiples ciclos de fertilización in vitro, ¿cierto? Sabemos, y hasta con un 60% de falla, que no es menor, ¿ya? Y todo esto con un gran costo emocional, monetario, ¿cierto?, para esas familias. Y en estas mujeres con infertilidad de causa desconocida y los ciclos de FIV que no han sido exitosos, se ha visto que hay una mayor tasa de bacterias anaeróbicas y disminución de lactobacilos en la microbiota vaginal, ¿ya? Se sabe también que las mujeres que tienen mayor al 90% de lactobacilos en el endometrio tienen una mejor tasa de implantación y recién nacidos vivos. Eso se ha visto en varios estudios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hoy en día existen estos test de laboratorio, de un laboratorio de Estados Unidos que se llama eGenomics, el EMA y el ALICE, que pueden analizar la microbiota endometrial para determinar si es óptimo o no, ¿ya? Tiene 3 test, uno que es para ver la ventana de implantación exacta, otro para evaluar microbiota endometrial y otro que es el ALICE, que es para ver si hay endometritis infecciosa crónica, que generalmente no produce síntomas, es asintomática, pero no deja que se implante el embrión o puede causar un aborto. Entonces está disponible este examen, si bien es caro, vale aproximadamente 800.000 pesos, 1.000.000 de pesos, no es barato. Está esta opción, ¿ya? Y generalmente se utiliza cuando han habido fallas en la implantación o abortos recurrentes. Y la gracia de este estudio que sale el valor de los lactobacillus, dice cuánto tiene la concentración, antes se expresaba en porcentaje, ahora lo expresan en número absoluto y ponen los valores, los rangos normales, y tiene una recomendación, es decir, recomiendan qué tratamiento puede ser útil, ¿ya? Porque en general cuando hay una endometritis crónica se debe tratar con antibióticos, ¿ya? Por ejemplo, acá recomiendan amoxicilina, ¿cierto? Por 7 días oral y continuar con probióticos, ¿ya? De lactobacillus, de cepas de lactobacillus. Entonces es muy útil, tenemos esta herramienta hoy en día. Acá se puede ver en estos gráficos que la baja presencia de lactobacilos, junto con la presencia de algunos patógenos, ¿ya? Por ejemplo, acá en rosado están las bacterias patógenas y disbióticas, tendría peores resultados reproductivos, ¿ya? Mayor tasa de aborto, mayor tasa de no embarazo versus cuando hay predominancia de lactobacilos. Entonces, la microbiota vaginal y endometrial es muy importante, ¿ya? Es muy importante saber cuando hay una disbiosis, cuando hay una alteración de estos community state types, ¿cierto? De estos grupos de bacterias, qué tipo tenemos. Y es muy importante también porque la mayor expresión de esta disbiosis es la vaginosis bacteriana, ¿ya? Y esta vaginosis bacteriana también nos predispone a tener mayor cantidad de infecciones de transmisión sexual. Van de la mano. Y todo esto también tiene una correlación con la implantación de embriones, ¿cierto? A mayor predominancia de lactobacilos, mejores resultados vamos a tener. Entonces es muy importante conocerlo, ¿ya? Sabemos también que existen estos abortos recurrentes asociados a microbiota disbiótica, ¿ya? Y esto principalmente por infecciones de transmisión sexual y la inflamación local que hay. Y también sabemos que existe, se ha estudiado en varios
en varios trabajos, ¿cierto?, que hay una mayor tasa de parto prematuro, diabetes gestacional y preeclampsia cuando hay disbiosis. Entonces es muy importante mantener la microbiota eubiótica, no solo la vaginal, endometrial, sino que la intestinal también, como vamos a ver ahora, para evitar estas enfermedades de la gestación. Otras patologías que les quería mencionar, que también están relacionadas con la microbiota, no directamente con la microbiota vaginal y endometrial, pero sí a través de las hormonas, son la endometriosis, que también afecta la fertilidad, lo sabemos. La endometriosis son implantes de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina, ¿cierto? Y hay una gran inflamación, hay un aumento de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6 y otros factores, ¿cierto? Produce menstruaciones muy dolorosas, dolor para tener relaciones sexuales, que es la dispareunia, a veces dolor para incluso ir al baño y tener, para defecar, para orinar incluso, ¿ya? Es una terrible enfermedad. Y también el síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? En este también hay una disminución de la fertilidad por ciclos anovulatorios, ¿cierto? Aquí las menstruaciones generalmente son más lejanas, los ciclos son más largos, y hay un exceso de andrógenos y hay menos estrógenos, ¿ya? En la endometriosis hay un aumento de los estrógenos, ahí vamos a ver. Y bueno, en la obesidad también se sabe que hay toda una alteración del metabolismo de la insulina y está muy asociado al síndrome metabólico con el síndrome ovario poliquístico y también disminuirían las tasas de fertilidad. Entonces aquí cobra especial importancia este concepto de estroboloma, ya que no sé si lo han escuchado, pero cada vez se escucha más. ¿Y qué es lo que es el estroboloma? Es el conjunto de genes y bacterias del intestino que están encargados del metabolismo de los estrógenos, ¿ya? Porque los estrógenos son hormonas que producen los ovarios, ¿cierto?, en base a colesterol, y se tienen que metabolizar para ser excretados del cuerpo gracias a enzimas que produce el hígado y la microbiota. ¿Ya? Entonces es muy importante la salud de nuestro intestino, de nuestras bacterias intestinales para que podamos deshacernos del exceso de estrógeno, ¿ya? Y bueno, acá tenemos un esquema que se ve un poco complicado, pero lo voy a tratar de explicar fácil, que en el fondo es para explicar la circulación enterohepática, ¿ya? Y cómo se excretan los estrógenos. Sabemos que el exceso de estrógeno va hacia el hígado, donde se glucoroniza este estrógeno y así hace que sea más fácil de ser excretado a través de la bilis, también a través de las heces y la orina, pero en la bilis va al intestino, ¿cierto? Están estos estrógenos que están conjugados, ¿cierto? Entonces, en el intestino, las bacterias de nuestra microbiota sana, feliz, van a producir una enzima que es la beta-glucuronidasa. Y esta beta-glucuronidasa va a hacer que se separe de nuevo el estrógeno de la proteína a la que estaba unido. Y al estar separado, vuelve a entrar a la circulación sanguínea y puede ser reutilizado ese estrógeno. ¿Ya? Puede ser reutilizado y puede ir a hacer sus efectos en los distintos receptores en todo el cuerpo. Recordemos que tenemos receptores de estrógeno en todo el cuerpo, en el sistema nervioso. Hoy en día se sabe que en la menopausia hay mayor riesgo de Alzheimer porque hay receptores de estrógeno en el cerebro, ¿cierto? En los huesos, en la mucosa vaginal, como podemos ver acá. Entonces, esos estrógenos libres van a ir a actuar a nivel nuclear celular y van a hacer que se produzca más glucógeno y ácido láctico, un ambiente sano. ¿Qué pasa cuando hay una disbiosis intestinal? Vamos a ver acá. Si hay una disbiosis intestinal, vamos a tener una disfunción de este estroboloma, ¿ya? No se va a botar o excretar el exceso de estrógenos, ¿ya? Hay patologías que son por hiperestrogenismo y otras que son por hipoestrogenismo, ¿ya? En este estudio se hizo un análisis de varias distintas revisiones, ¿ya? Y las que son por hiperestrogenismo principalmente son la endometriosis y el cáncer, ¿ya? Versus que cuando hay un hipoestrogenismo se altera la función cerebral, como ocurre en la menopausia, ¿cierto? En el síndrome ovario poliquístico, la hiperplasia endometrial y la obesidad y el sistema
el síndrome metabólico. ¿Ya? Entonces, en la endometriosis habría un exceso de hormonas de estradiol, de estrógeno, ¿cierto? Y este exceso de estrógeno produciría este exceso de inflamación, estos implantes endometriósicos y al final infertilidad, ¿ya? En el síndrome ovario poliquístico hay una relativa aumento de los andrógenos y también hay un aumento de los estrógenos, pero con baja progesterona. Entonces ahí hay una alteración más fina de distintas hormonas, pero finalmente lo que produce es que hay una alteración en el metabolismo de la glucosa, hay un exceso de andrógenos, hay una anovulación y esto impide una fertilidad adecuada. Y cuando hay obesidad, que también ocurre un aumento después de la menopausia, porque hay menos estrógenos, ¿cierto? Ahí también ocurre una mayor tasa de infertilidad, que está asociado a causas metabólicas. También hay un mayor riesgo de cáncer. Cuando tenemos disbiosis y hay una alteración en el estroboloma, hay un mayor riesgo de cáncer de endometrio, de mama, incluso cáncer gástrico. ¿Ya? Entonces es muy importante tener a nuestras bacterias del intestino felices, ¿ya? ¿Cómo se produciría esta relación entre el intestino, gut y vagina? Bueno, en el intestino, si hay una disbiosis, ¿cierto? Van a aumentar estos factores proinflamatorios, ¿ya? Se dice que disminuyen los bacteroidetes y aumentan estos dos otros filum de bacterias. Aumenta el lipopolisacárido, que es como una sustancia tóxica que tienen algunas bacterias, y se produce un estatus proinflamatorio. Esto a nivel vaginal activaría también los mediadores químicos de la inflamación y aumentaría la Gardnerella vaginalis, disminuye los lactobacillus, aumenta el pH, ¿ya? Y también contribuyen a esto la menopausia por la falta de estrógeno, ¿cierto? Y en el ciclo menstrual durante la fase menstrual. ¿Qué podemos hacer? Eso lo vamos a ver ahora con más detalle en las siguientes diapositivas, pero principalmente podemos recurrir a los probióticos y algunos tratamientos antibióticos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya me quedan poquitos minutos, así que me voy a apurar. Principalmente, lo acaban de ver con las medicinas de los estilos de vida, es muy importante actuar en estos 6 pilares, ya la alimentación es fundamental, o sea, es la base, ya la base de todo es una alimentación adecuada, que las características ya las vieron, pero en el fondo es mejorar la actividad física, controlar el estrés, se ha visto que el cortisol también afecta la fertilidad, ¿ya? El sueño, el abuso de sustancias, y ahí después vamos a volver con respecto a los xenobióticos o disruptores endocrinos que también van a afectar la fertilidad, ¿ya? Pero así como que les quería mostrar específicos de esta charla, serían algunos antibióticos, como vimos, los que nos mostraba el estudio Emma y Alice, podemos tratar ciertas cepas bacterianas patógenas con amoxicilina, distintos tipos de beta-lactámicos, también se puede usar doxiciclina, ¿ya? Y para en el fondo matar esa población de bacterias que no está bien, que está disbiótica, y luego podemos repoblar con probióticos, ¿ya? En general son todos lactobacillus de distintas cepas. Hay otros estudios que muestran que la cirugía bariátrica, al tener una mejora metabólica, podría producir grandes mejorías en términos de la fertilidad, disminuir la diabetes gestacional y varias patologías. La metformina también ayudaría mucho a mejorar la fertilidad. Sabemos que se usa mucho en insulinoresistencia asociada a síndrome de ovario poliquístico, ¿cierto? Y hay estudios que también, así como saben que hay trasplante de microbiota fecal, están experimentando en microbiota vaginal. ¿Ya? Hay poquitos estudios, hay uno de Israel que fueron solo 5 pacientes donde se hizo este trasplante de microbiota vaginal, donde 4 de estas 5 mujeres que sufrían de vaginosis bacteriana recurrente, es decir, más de 4 al año, tuvieron un efecto benéfico que se mantuvo a los 6 meses y al año, sin recurrencias, ¿ya? Fue luego de tratamiento antibiótico. Así que sería esperanzador, ¿ya?
Y de los probióticos pueden ser vía oral o vía vaginal. Ya sabemos que la vía vaginal tiene algunas ventajas por sobre la vía oral, no tiene el efecto de primer paso hepático, tiene una buena absorción, ¿cierto? Y podría tener mayor permanencia a largo plazo. Hay varios estudios que hablan de la vaginosis bacteriana, donde los Lactobacillus rhamnosus de esa cepa específica disminuiría la recurrencia ya de las vaginosis bacterianas, siempre y cuando se utilice junto a metronidazol, ya, o sea, es decir, siempre es importante como eliminar las bacterias que están ahí disbióticas y luego repoblar. Y actuarían por disminución de las citoquinas proinflamatorias, ¿ya? La interleuquina 4 y 10. Y también podrían disminuir las infecciones del tracto genital en la gestación, hasta en un 81% se vio. Esto es muy importante también en los estudios que realizaron para indicar probióticos para la prevención de parto prematuro, ¿ya? Y ahí sí hay estudios que lo avalan, que incluso mejoraba la longitud del cuello y disminuía la tasa de parto prematuro. Bueno, hay varias marcas, y yo puse esas, pero no tengo conflicto de interés con ningún laboratorio, ¿ya? Lo importante es que sean lactobacillus, ¿ya? Y que tengan una concentración alta, es decir, más de 10 elevado a la 8, 10 elevado a la 9 unidades formadoras de colonia, ¿ya? Y bueno, este trabajo está muy bueno. Estos son los factores modificables que podemos, en el fondo, realizar para tener una mejor homeostasis vaginal, una eubiosis vaginal. Y esto quiere, de nuevo, la dieta, ya sobre todo dietas ricas en vitamina A, C, D, E y beta-caroteno, ya súper importante la vitamina D, ya hoy en día se sabe que es como una hormona, más que una vitamina es una hormona, la colecalciferol, ¿cierto? Y realiza un rol muy importante en la inmunidad. Así que siempre medirse niveles de vitamina D y si está bajo 40 hay que suplementarse, sobre todo acá en el sur que no hay mucha luz. El zinc también es muy importante y también se ha visto que bajos niveles de hierro, de ferritina, también promueven una disbiosis. Probióticos orales todavía no se sabe, hay estudios que dicen que sí, que no, intravaginales también. Y bueno, los anticonceptivos orales dicen que promoverían una eubiosis, es decir, una población con mayor predominancia de lactobacillus, ¿ya? Lo mismo en la terapia de reemplazo hormonal en la menopausia, ayuda mucho a dejar hormonas a las mujeres, ¿ya? Acá es como la dieta americana rica en grasa, más que nada, no se recomienda nunca duchas vaginales ni tampones, tiene muchos disruptores endocrinos que se absorben a través de la mucosa vaginal, que es muy vascularizada, ¿ya? El exceso de antibióticos tampoco es bueno y cuidar algunos hábitos sexuales. En resumen, lo que les quería contar hoy día es que la microbiota es fundamental para una adecuada fertilidad y la salud de la mujer en general, ¿ya? Hay estudios disponibles hoy en día, tenemos para evaluar esta microbiota endometrial y mejorar las tasas de reproducción asistida. Y podemos optimizar nuestra microbiota mejorando nuestra alimentación, los otros pilares de las medicinas, los estilos de vida, probióticos y estrategias que ayuden a mejorar el metabolismo, ¿ya? Y así como mensaje, que es lo que la microbiota nos trae, la importancia del cooperativismo, de la simbiosis, del ayudarnos, ¿ya? Esta teoría del holobionte y del intersomos. Y ahí les dejo este libro, mi maestro Michel Oden. Si pueden leer la introducción que dice intersomos, por favor léanlo porque es muy esperanzador. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. María Paz, creo que hay un tema relevante en la fertilidad y la microbiota, porque hoy en día nosotros estamos habitando un cuerpo que tiene más bioorganismos de lo que nosotros mismos tenemos en órganos. Y poca gente, pocas personas tenemos un real conocimiento del impacto que tiene el equilibrio o la disbiosis de este grupo de microorganismos dentro de nuestro cuerpo. Nos llegaron preguntas súper interesantes. Tenemos tiempo para que nos puedas responder de la forma más completa posible porque hay un tema, yo creo que hay muchas personas que se lo han cuestionado, pero no necesariamente saben cómo formular esta pregunta. Uh-huh. Y aquí nos llegó
Muy bien. Dice así: quisiera saber si los tratamientos de fertilidad in vitro, el usar tanto tratamiento hormonal influye en la microbiota endometrial y vaginal, y cómo es posible ayudar a revertir esa disbiosis. Ya, las inducciones hormonales que se hacen para la alta complejidad de los tratamientos de reproducción asistida, en general, lo que producen son grandes cantidades de estrógeno, ¿cierto? Y a veces lo que hacen es engrosar el endometrio, ¿ya? Eso es lo que buscan al final, engrosar el endometrio, producir más estrógeno. Entonces, no serían deleterias, serían al contrario, serían favorecedoras de una microbiota más sana, ¿ya? Generalmente se dice como, ay, es una bomba de hormona, me va a hacer mal. No producirían una disbiosis, sino que al revés, ayudarían a mejorar el endometrio y una predominancia de lactobacilos, ¿ya? Así que no sería deleterio. Perfecto. Igual cada una de las personas tiene que tener conciencia de que hay que hacer una evaluación previa, idealmente, del tratamiento para ver cómo están algunas de las como banderas rojas, que son señales de alerta que nos manifiestan que puede haber una disbiosis sin necesariamente hacer un examen. Muchas personas requieren un examen en sí mismo para poder hacer una evaluación. Uh-huh. Pero ya la hinchazón, algunos dolores, como tú hablas, el cuadro inflamatorio, o cómo la microbiota tiene un vínculo hormonal, tiene un vínculo directo con el equilibrio hormonal y la relación que tiene con nuestro sistema inmunológico. O sea, hay banderas rojas, hinchazón permanente, algunas reacciones cutáneas, ya tenemos que tomar atención con ese tipo de, finalmente, banderas rojas. Nos Así es. llega una segunda pregunta. Perdón, si quieres complementar, feliz de escuchar. No, que eso, que es súper importante, como siempre, preguntarle a las mujeres cómo está su digestión, la escala de Bristol, cómo son las heces, si se hincha o no después de comer, si tiene neblina mental, exceso de sueño, en el fondo, todos los síntomas que hablan de una disbiosis intestinal, porque eso lo ideal sería optimizarlo antes de ir a cualquier tratamiento de fertilidad. Completamente relevante. Me piden que recordemos el nombre y el autor del libro. Ah, ya, es Michelle Odent, ahí está abajito, Ecología Prenatal. Perfecto, Michelle Odent, Ecología Prenatal. Y creo que sería súper interesante si es que podrías recomendar algún libro adicional para quizás de lectura general también. Sé que hay algunos profesionales también conectados, pero cuando uno no tiene tanto conocimiento técnico previo, quizás además de este libro tengas alguna otra recomendación. Sí, a mí me gusta harto una naturópata canadiense, la Lara Briden, que tiene varios libros, cómo mejorar tu ciclo menstrual, es como el más básico, y tiene uno que sacó ahora que es para la salud más de las mujeres menopáusicas, mejorando tu salud hormonal, algo así. Es súper bueno. Lara Briden. Lara Briden, sí, tiene en realidad, ha sido pionera en un lenguaje cercano, clínico, técnico y también bien enfocado. Sí, y también la doctora Aviva Rom, es una ginecóloga de la India que también tiene un libro muy bueno que está en inglés, si no sé si estará en castellano. ¿Cómo mejor? María Paz, ¿hay alguna posibilidad de que en tus redes sociales compartas fotografías de estos libros para que la gente te pueda seguir? ¿Cuál es tu Instagram? Sí, sí, es paz.gine.integrativa. Ahí lo puse. Paz.gine.integrativa, perfecto. De esta forma, yo creo que las personas que tienen más curiosidad o vean de forma diferenciada esta presentación pueden acceder a tu Instagram y ver estos libros, porque nada mejor que tener una cultura de lectura para poder complementar la información. Ujú. Nos llega una pregunta más. ¿Qué prebiótico recomiendas para el uso luego de un tratamiento de un tratamiento, me imagino, de vaginosis bacteriana? ¿Cuánto tiempo, dosis, frecuencia? Yo me imagino que esas respuestas son difíciles de dar, pero ¿cuánto tiempo deberíamos demorar en recuperar nuestra microbiota vaginal? El probiótico, ¿cierto? Sí. Bueno, ahí yo puse estas fotos, pero en general en Chile como no hay ninguno que tenga Lactobacillus crispatus. Este, por ejemplo, es de España, este de acá es de Italia, ¿ya? Acá como lo mejorcito que tenemos, el Probiotics Cranberry, que tiene Lactobacillus crispatus, ¿ya? Y el Proteum Fem, que es este. También los Lactibianes,
también los BioCare y los Well Plus. Son buenas marcas, ¿ya? Y en general yo recomiendo usarlos mínimo un mes, ojalá mantenerlos por 3 meses, pero siempre asociado a un cambio de estilo de vida. O sea, si tú no haces un cambio en tu dieta, no te va a servir de nada el probiótico, ¿ya? Ahí yo siempre recomiendo asesoría con una nutricionista que sepa del tema. Si es necesario, primero hay que dejar antibióticos para eliminar si está muy disbiótica esa microbiota, ¿ya? Entonces, es importante así como hacer un buen diagnóstico para programar bien el tratamiento, ¿ya? Los probióticos son coadyuvantes. Asimismo, tú puedes hacerte tu chucrut, ¿cierto? Y comer probióticos naturales. Entonces, ahí es importante el grado de responsabilidad que cada uno tiene y compromiso con su salud. Como tú bien dices, es importante porque por un lado están los probióticos, están los prebióticos, por un lado está cómo está el lugar donde van a actuar, porque no basta solamente con tomar un suplemento o tomar un probiótico para esperar un cambio. Hay que ayudar que el ambiente sea propicio para que este suplemento de probiótico tenga el resultado y el efecto que estamos esperando. Y aquí nos hace una pregunta muy relacionada con respecto a este tema, que dice así: ¿qué se recomienda desde esta misma línea para poder promover una implantación exitosa en una transferencia? Como, yo creo que también habla un poco del estilo de vida, no solamente el uso de probióticos. ¿Qué recomendarías tú para esta pregunta? Yo creo que, claro, o sea, que la fertilidad es algo tan multifactorial. Yo le decía a la Rena también, yo tengo una amiga que es partera y trabaja mucho con las mujeres que les cuesta quedar gestando y a veces, muchas veces hay duelos que no se han cerrado antes. Entonces, revisar también cómo está toda la parte energética. ¿Hay algún duelo, tuve algún aborto, alguna pérdida, algo que no he cerrado en mi vida? Porque para abrirse, para estar receptiva para algo, también tengo que haber cerrado otros procesos. Entonces, también es importante ir a mirar eso. También desde la medicina china hablan mucho del enfriamiento del útero. ¿Cómo está ese útero? ¿Está frío? ¿No está frío? En la Ayurveda también se habla mucho de eso. Entonces, como el terreno tiene que ser el idóneo, ¿ya? Cómo está mi alimentación, cómo estoy haciendo ejercicio, no. ¿Estoy preparada? ¿Realmente quiero? ¿Estoy abierta a recibir un hijo? No es menor, ¿no? Entonces son como varias cositas. Entonces optimizar se puede optimizar por todos lados. Yo siempre recomiendo mucho la medicina china, también el masaje de útero, la sobada, las parteras saben muy bien cómo tratar estos temas. Entonces se puede optimizar por todos lados, ¿no? Y si ya han habido pérdidas recurrentes o ya se ha intentado una implantación, ya sea a través de fertilización in vitro o de inseminación intrauterina y ha fallado, se pueden hacer estos exámenes que también nos van a ayudar, ¿cierto? Como Excelente lo que mencionas. Excelente lo que mencionas, porque considerar que uno también tiene que, a veces existe el ideal de que yo quiero ser mamá, pero hago todo para impedir que sea. Por favor, que se bien entienda esto. De repente estamos con un exceso de demanda laboral, estamos con un exceso en todos nuestros aspectos y dentro de todo ese ambiente también está el deseo de la maternidad. Pero a veces nuestro cuerpo, que es tan sensible, que por favor que se bien entienda, todos estos estresores ambientales y estresores personales también impactan en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, nuestro ciclo hormonal, y las mujeres somos súper sensibles a todos estos factores ambientales dentro y fuera de nuestro cuerpo, incluso la alimentación. Lo que hablábamos en delante, o sea, nosotros somatizamos todo lo que pensamos y también el haber vivido abortos previos, hay un contexto tan importante que es muy importante saber con quién hablar este tema, con quién abrirse, con quién abordarlo, con quién entregarse para poder aprender a como completar este puzzle, este crucigrama que nos ayuda a entender cómo nuestra biología individual requiere un poco de ayuda para poder volver a su línea. Me dejan una pregunta más, María Paz, que creo que es súper relevante, que tiene que ver con qué pasa con la microbiota en los hombres. Este es un tema muy poco conversado y creo que es súper relevante la pregunta y quiero cerrar con esta pregunta en esta presentación. Sí, los hombres también necesitan un ambiente adecuado para que haya una gametogénesis adecuada, es decir, la espermiogénesis, o sea, para que se produzcan los espermatozoides más saludables, también necesitan un ambiente adecuado. Y para eso también necesitan una microbiota intestinal que esté lo más estable, en equilibrio,
posible, ¿ya? Entonces, sí, yo veo mujeres, no veo hombres, entonces por eso no me centré en el factor masculino, ¿no? Pero obviamente, o sea, es 50 y 50, los dos tienen que estar lo más sano posible. Y siempre que hago consultas preconcepcionales y van las parejas que quieren gestar, que es lo ideal, ¿no? Les digo a los hombres que tienen que comenzar a consumir las mismas vitaminas que las mujeres, dejar los tóxicos igual que las mujeres, no pueden fumar. Bueno, se sabe, ¿no?, que la marihuana disminuye un montón la motilidad de los espermios y la calidad de los espermios, tabaco, ¿cierto? Todos los tóxicos, disminuirlo lo más posible, y eso también es porque alteran la microbiota, ¿ya? Entonces sí, tienen también un rol 50 y 50. Importante lo que destacas y también el contexto, el descanso, el bajar nuestra carga mental siempre tiene un beneficio directo en este proceso. Quiero agradecer tu participación, creo que presta este tema para poder abordar más de diferentes aristas, de diferentes áreas. Agradezco la claridad, como presentaste también la importancia de saber elegir una marca, porque no es lo mismo cualquier probiótico cuando tenemos el tratamiento de un tema tan delicado como la fertilidad. Muchas gracias por habernos acompañado, María Paz, te agradezco profundamente y también agradezco a todas las personas que se conectaron. Las invito a seguir conectados, vamos a volver en breves minutos y continuamos con esta tercera jornada del Congreso Online de Fertilidad. Nos vemos Muchas pronto. gracias, Marce. Gracias a todos. Nos vemos en breve. Nos vemos.